Ya te anoté, Bárbara. Ok, perfecto. Bueno, vamos. Eden Jaén ya está conectado también. Jaén, Eden, Carolina, Vázquez, Gabriela. Bueno, estuve revisando correo, me han llegado cuatro trabajos. eh, lo revisé ahora antes de conectarnos. Vi cuatro trabajos, uno sobre la Casa Amarilla, el Museo Nacional, la Iglesia San José del Ávila y Santa Capilla. Son los cuatro que pude apreciar en el correo. Me imagino que, bueno, algunos terminarán de enviarlo más tarde. Estoy pendiente. Ok, voy a apagar mi pantalla para que no se debilite la señal y voy a conectar entonces para continuar con el temario. Hoy vamos a continuar con la arquitectura de la ilustración y el neoclasicismo en otros países. La clase pasada habíamos visto en la arquitectura neoclásica en Francia, que es el epicentro más importante. Sí, el Teatro Nacional. Ok. Bueno, ahora reviso. Sí, vi cuatro en el momento. Perfecto. Gracias. Bueno, habíamos visto el caso de la arquitectura neoclásica en Francia, como les decía, que es el caso emblemático porque se convirtió en el punto focal. Vamos a ver hoy algunas manifestaciones también del neoclásico en otros países y deberían estar viendo ya. Voy a hacer un recuento rápido. En la clase anterior vimos la arquitectura, como les decía, neoclásica en Francia. Habíamos visto las distintas etapas que de alguna manera marcan el neoclasicismo en Francia, ¿no? Un primer periodo que son los focos de transición entre el barroco al neoclásico, en el cual habíamos visto la propuesta que desarrolla Claude Perrault para el ala oriental del conjunto del Palacio del Louvre, para el museo ya en este momento, lo que va a ser anteriormente el Museo del Louvre. Eh, es una obra, digamos, premonitoria del neoclasicismo. Me imagino que espero que se esté viendo, ¿no? Están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, ok, gracias. Bien, ahí vemos el contraste, ¿no? Entre lo que es la fachada, la parte barroca, la imagen que vemos en la parte superior, y la fachada oriental, que es el cuerpo que va a añadir Claude Perrault en el otro extremo. Esto lo habíamos visto, lo estoy haciendo un recuento. Luego el segundo periodo, que es ya la consolidación de los últimos años de la monarquía, en la cual es fundamental la obra de Jean-Jacques Gabriel en lo que es el conjunto de la Plaza de la Concordia, con esos dos edificios neoclásicos que vemos en la imagen superior izquierda, o también en la de abajo donde está el obelisco, del mismo Jean-Jacques Cabriel, el Petit Trianon en el Palacio del Conjunto de Versalles para la Reina María Antonieta, o la Escuela Militar de París. Todos son edificios que están todavía un poco en ese proceso de transición del barroco al neoclásico, y esta es quizá una de las obras ya claramente neoclásicas fundamentales del neoclasicismo francés, el Panteón Nacional, lo que sería el equivalente a nuestro Panteón Nacional, el Panteón de hombres ilustres, que inicialmente iba a ser la iglesia de Santa Genoveva de París, pero justamente en el proceso de la Revolución Francesa,
cambia totalmente como paradigma y deja de plantearse como iglesia y va a ser reformulada para dedicarla ya a la figura de los hombres ilustres, no a Dios, ¿no? Como iglesia, sino para honrar las figuras humanas e ilustres del país. Eh, es un caso emblemático. Luego viene el periodo revolucionario, ya claramente de arquitectos que corresponden a la etapa de cambio, del cual vamos a verlo luego como tema independiente, la figura de Louis Boulet, que es claramente el que se tiene la tendencia hacia lo sublime, la figura de Claude Nicolas Ledoux, que es otro neoclásico que va a fomentar lo que va a ser la arquitectura industrial, justamente con el proceso de digamos, la intervención de esta propuesta de la Salinas Real Art Excellence, que de alguna manera va a ser como un prototipo para luego asumirlo como propuesta también para una ciudad ideal, ¿sí? Que es este caso. Vean que es como replicando o reduplicando lo que se construyó. La Salinas se llegó a construir. La propuesta de la ciudad ideal no se llegó a hacer, quedó como propuesta ideal. Vean que se replica. También de él es el pabellón de Madame du Barry, la imagen que vemos abajo. Y de los tres arquitectos revolucionarios, la figura de Jean-Jacques Lequet, que va a ser quizá el más utópico de ellos, que va a desarrollar varias propuestas. La mayoría de sus propuestas quedaron en papel, no se llegaron a construir, pero son espléndidos ejemplos justamente de esos ideales del neoclásico revolucionario. Vean que el uso de la esfera era como una obsesión en el caso de él. Estos son dos proyectos donde hace uso de la esfera. El diseño para un templo dedicado a la igualdad, que como pueden apreciar es justamente uno de los eslogans de la Revolución Francesa, ¿no? Es dedicarle un templo al símbolo de la igualdad, y otro a el templo de la tierra, en este caso claramente haciendo alusión al globo terráqueo, que inclusive de haberse construido habría, digamos, sido texturizado, ¿no? Representando justamente los distintos continentes. Luego va a saltar el periodo napoleónico, de la época de Napoleón Bonaparte, que va a continuar el neoclásico, no va a declinar, sino más bien con él se va a terminar de reforzar la expansión del neoclasicismo en proyectos como el Palacio que originalmente era el Palacio de Borbón, en el cual se va a insertar la Asamblea Nacional, que sería el equivalente al Parlamento o el Capitolio. Igualmente, la iglesia de la Madeleine es otra obra clave de esta época, que pasa de una propuesta que era barroca de Pierre Contandibri a una propuesta claramente inspirada en un templo grecorromano, como pueden apreciar ahí en la imagen, claramente como si fuera una alusión al Partenón, una obra clave que además está vinculada urbanísticamente con el eje que atraviesa la Plaza de la Concordia. También es de la época de Napoleón, todas las obras de Charles Percier y Pierre-François Léonard Fontaine, como la Rue Rivoli que habíamos visto, o el pequeño arco del triunfo del carrusel, o de Jean-François Chalgrin, el arco de l'Étoile o el arco de la estrella, que quizá pues una obra icónica de París. En este caso, la diferencia es la escala. Esto es un pequeño arco de triunfo inspirado un poco en los arcos romanos de los emperadores romanos, pero ya el arco del triunfo de la estrella es realmente un edificio en forma de arco triunfal, como pueden apreciar allí en la escala humana. La diferencia es notable y ya claramente es concebido como un gran edificio con forma de arco triunfal. Vamos entonces a continuar viendo el caso de Italia. Y en el caso de Italia es fundamental la obra de Ferdinando Fuga y de Luigi Vanvitelli. Son dos arquitectos muy importantes que van a desarrollar varios trabajos en la época justamente donde parte de Italia, el sur de Italia, estaba vinculado, era un virreinato realmente de España en la época de Carlos III. Y es una época clave porque justamente bajo el reinado de cuando Carlos III de España era de Nápoles, que no es antes de ser rey de España,
¿verdad? Es cuando se descubren, se hacen los hallazgos de Pompeya, ¿no? De todo lo que son las ruinas de la ciudad romana de Pompeya que había quedado sepultada por el volcán del Vesubio. Y esto justamente contribuyó en gran medida también a la valoración de lo neoclásico, porque justamente se pudo apreciar de manera de fuente directa cómo era una ciudad romana que había quedado prácticamente congelada bajo la lava. Y eso es clave. Entonces, dentro de esa etapa, de, como tal, del Carlos, como Carlos de Borbón en Nápoles, es muy importante la figura de Ferdinando Fuga, que va a desarrollar varios trabajos. Y uno de los más importantes va a ser el Albergo dei Poveri, que quiere decir el Real Albergue de Pobres, ¿no? Era como una especie de gran asilo. ¿Mm? Vean que el edificio, aun cuando, como pueden apreciar la imagen superior, es un edificio monumental en sus dimensiones, ni siquiera se llegó a completar. Solamente se llegó a ejecutar el módulo central, que como ven allí tiene una especie de traza en forma de estrella, como una especie de estrella, en cuyo centro se erigía justamente una capilla y los dos patios de cada lado. Es lo que estamos viendo en la imagen superior. Pero los últimos de cada lado, lo que sería el del lado derecho y el del lado izquierdo, que actuarían como remates, eso no se llegaron a hacer. Fue una obra que demoró, como pueden apreciar allí, casi unos 50 años y quedó aún así inconclusa. Como pueden apreciar, es un claro ejemplo de la monumentalidad y de ese rigor neoclásico, como es visible en la planta, ¿no? Fíjense que el uso del cuadrado perfecto, los patios eran cuadrados perfectos de cada lado, dos de cada lado, y el módulo central, digamos que también se circunscribe sobre un cuadrado donde está inserta esa eh, estructura que en el espacio interno arma como una especie de capilla, ¿no? El nudo central, como círculo que sería como el crucero del cual derivan esas salas. La idea es que de allí se pudiera vislumbrar la capilla como un elemento central, es decir, en el medio estaría la zona de el sacerdote, el altar mayor, y lo otro serían como naves eh, conectadas que tendrían punto focal hacia el altar y luego del otro lado, rematando el eje principal, lo que sería el ábside o el altar. Bueno, una obra emblemática del neoclasicismo italiano. Y la otra figura que refería, además de Ferdinando Fuga, va a ser Luigi Vanvitelli. Va también a trabajar bajo la etapa de Carlos de Borbón, y de él podemos apreciar la búsqueda justamente de las formas puras. Esta estructura que es como una especie de medio isla artificial, una parte existía como una especie de afloración rocosa, pero el resto es como una isla artificial que justamente se concibe como una isla, como pueden apreciar allí, para la función hospitalaria de Lazareto, que justamente eran los hospitales dedicados a los enfermos de lepra. En el siglo XVIII la lepra era una epidemia, bueno, mortal definitivamente, por tanto tenían que recurrir a la clausura, ¿no? Los enfermos tenían prácticamente que ser retirados del mundo precisamente para evitar el contagio. Y por eso la concepción de esta especie de isla artificial, como pueden apreciar, como un anillo en forma pentagonal, muy sencillo en cuanto a la parte ornamental, y el espacio interno, el patio, reitera la forma pentagonal de la parte exterior. Es una obra emblemática del Lazareto de Ancona, de Luigi Vanvitelli, pero quizá la obra más destacada de él va a ser el Palacio Real de Caserta, que es justamente el palacio que le va a encargar Carlos de Borbón para hacerlo como una especie de sede real, un poco inspirado en el Palacio de Versalles, ¿no? Aunque el Palacio de Versalles es barroco, desde el punto de vista de la monumentalidad y de la concepción, sobre todo, de que estamos viendo lo que es la parte del edificio, estaría asociado a gran cantidad de jardines e inclusive un hilo de agua que va descendiendo desde una colina hasta llegar, bueno, armando como todo un paisajismo
que remataría un poco antes de llegar a la fachada posterior. Como pueden apreciar, pues también ahí se manifiesta la pureza geométrica, ¿verdad? El rectángulo, vean que está desmembrado en cuatro cuadrantes y en los nodos se van incorporando en unos casos rotondas. En el caso del nodo que está hacia la izquierda, tiene un pequeño teatro de ópera, que es esa estructura que ven en forma de herradura, trabajado como nodo justamente de esas alas. Y bueno, es un edificio, como pueden apreciar, además de la pureza geométrica de la planta, de la racionalidad modular, la estética, como es visible en la imagen superior, donde se pone en uso todos los cánones de lo clásico, ¿no? Los órdenes clásicos, el frontispicio que remata el cuerpo central y la segregación del volumen en tres cuerpos. Vean que está como incluso diferenciada el color del volumen entre lo que es el basamento, tiene un tratamiento de la piedra diferente a la parte superior. Y luego la gran cornisa que remata todo el conjunto. Ellos son como los máximos exponentes del neoclásico en Italia. En el caso de Inglaterra, también va a ser otro foco importante del neoclasicismo. Ya habíamos referido en las clases iniciales la figura de los hermanos Adán, ¿no? Decíamos justamente que ellos van a darle nombre al llamado estilo Adán, derivado de su apellido, que tiene como una cierta inspiración justamente en lo que es la arquitectura clásica, pero va a estar marcada inclusive por esos descubrimientos que se hicieron en Pompeya y Herculano en Italia. Porque uno de ellos, como ven allí, va a estudiar en Roma. ¿Mm? Y van a recibir la impronta, por ejemplo, de Giovanni Battista Piranesi, uno de los tratadistas que mencionábamos en las clases anteriores. Y luego, pues, toda esa influencia que va a recibir de ver toda esa arquitectura en Roma y de poder apreciar también todo lo que serían todas estas ruinas, es lo que le va a llevar a conformar ese estilo que un poco va a volcarse en la incorporación de elementos justamente de la decoración pompeyana que se había visto. Ahí lo podemos ver en esa imagen eh, claramente es llamado estilo Adán, pero que tiene una gran influencia en la parte de corazas de Pompeya, que era obviamente de las villas romanas, pero también lo va a llevar al mobiliario. Podemos ver el mobiliario también considerado estilo Adán, derivado de sus autorías. Estas obras son de ellos. La casa Harewood, como ven, un palacete en el cual se manifiesta también la presencia de la simetría, la subdivisión en los tres cuerpos en el sentido vertical y también en el sentido horizontal entre lo que sería el cuerpo central y los laterales. Siempre la simetría es fundamental, aun cuando la espacialidad interna puede luego variar, pero siempre la apariencia externa es fundamental dentro del neoclásico, la exaltación de la simetría y por supuesto todo el uso del lenguaje clásico, ¿no? Tanto griego como romano. Esta es otra obra un poco también donde se exalta, sobre todo en el pórtico central, como pueden apreciar usando el orden jónico. Vean, la planta es un cuadrado perfecto en el cual se forma un gran patio, ahí donde dice el core, un gran patio rectangular, ¿verdad? A partir del cual se van a disponer las distintas estancias. Y esas torres que sobresalen en las esquinas, como pueden apreciar, son núcleos de circulación. En las cuatro esquinas va a exaltar y las cuatro esquinas a su vez reitera la utilización de la forma del cuadrado. O sea, el neoclásico se fundamenta sobre todo en eso, el retorno a la geometría pura es claramente una reacción a todos los excesos del barroco, a toda esa exacerbada ornamentación del barroco y el uso de formas orgánicas, ¿no? Aquí se vuelve a la racionalidad, formas puras, absolutamente geométricas. Este es otro conjunto residencial, una villa
el Stone Hall en Londres. Es bastante singular, como pueden apreciar. Tiene todavía algunas reminiscencias del el barroco aquí, sobre todo en esos conectores curvos, ¿no? Que arma como unos brazos para articular los cuatro pabellones de las esquinas. Pero fíjense en la racionalidad del conjunto, arma como una especie de esquema en forma de H, ¿m? Al cual se le accede justamente por el pabellón central que estamos viendo en la imagen de arriba. Esas escaleras curvas que son todavía, como si les digo, una cierta reminiscencia de barroca, pero claramente eh, exaltando la simetría que he referido. Y bueno, vean que todas las ventanas rematadas con frontispicios triangulares, el uso de los órdenes clásicos es otro claro identificador, ¿no? Del uso del lenguaje clásico. También este puente en la ciudad de Bath es de ellos, es de los hermanos Adán, el puente Pulteney, una estructura ingenieril, pero que está tratada también como edificio. Como pueden apreciar, no es solo un puente de una calzada, sino la parte superior es un conector edificado. Además de los hermanos Adán, va a ser muy importante la figura de Sir John Soane, ¿m? El cual desarrolla varios proyectos también emblemáticos, como están ahí referidos en esa lista, ¿no? La Dulwich Gallery es un proyecto importante, una galería de arte, ya es parte de la ilustración, la concepción de los museos, ¿no? Ya en la clase inicial habíamos dicho la importancia que va a tener el ámbito cultural dentro de la ilustración, de ahí deriva un poco el nombre, y todo el tema de la fiebre por el coleccionismo es un detonante. Y por eso el caso de lo que era el Palacio del Louvre va a ser convertido en museo, pero si bien en Francia se adopta una estructura antigua para convertirla en museo, empiezan a diseñarse edificios ya exprofesos para la función museística. Eso es algo característico del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Y bueno, el caso aquí lo vemos en Inglaterra, la Dulwich Gallery sería un ejemplo. También es producto de su autoría el Banco de Inglaterra y los establos del Hospital Real de Chelsea, además de una residencia, la Fitzhanger Manor House, una residencia particular, y la propia casa de Sir John Soane, que actualmente justamente es un museo dedicado a su imagen, a su figura. Sir John Soane, podríamos decirlo que está dentro del neoclásico, pero que también va a ir, digamos, evolucionando un poco hacia esas libertades que habíamos referido dentro de lo pintoresco. Esta es la estructura del Banco de Inglaterra que tuvo ampliaciones a través del tiempo, ¿no? Ahí pueden ver el grabado, la imagen de la parte inferior, lo que era la estructura ampliada, ven todo lo que se le superpuso a la edificación originaria a través del tiempo, ¿no? Ahí ven la planta, lo devela un poco de la sumatoria de estructuras, ¿no? La parte, digamos, simétrica es lo que vemos en la planta emplazado a la derecha. El conjunto de la derecha se puede apreciar un poco la columnata que estamos viendo en las dos imágenes. Sería la estructura desarrollada por Sir John Soane. Y bueno, creo que la imagen habla por sí sola, el uso de las columnas de orden clásico de esta etapa. Es importante, por ejemplo, este dibujo que es una representación, fíjense, de esa exaltación a la ruina que referíamos en clases anteriores, que tienen que ver justamente con todos esos hallazgos arqueológicos, hace que la ruina se convierta casi en un objeto de diseño. Es decir, si bien la ruina deriva de un edificio degradado, deteriorado a través del tiempo, progresivamente, ya esto sí, digamos que sí se va adentrando en lo que es el romanticismo, empieza a ser exaltada esas ruinas con un carácter nostálgico.
Y fíjense, esto justamente como una representación, no de Sir John Swan, sino de, como ven ahí, un dibujo de Michel Gandhi, que representa justamente la estructura del Banco de Inglaterra en ruinas. Un imaginario justamente que el mismo Sir John Swan lo va a contratar para esa exaltación de lo que era ese carácter romántico de la ruina. Creo que es digamos, una postura muy singular, ¿no? Que un arquitecto trate de imaginarse algo que ha proyectado y construido, imaginárselo luego en ruina. Imagínense lo que es el grado de exaltación de esa valoración de la ruina como algo nostálgico. Pero bueno, ya retornando a obras concretas que sí se materializan, tenemos aquí una residencia particular. Claramente ahí podemos ver que él usa lenguaje clásico, pero con ciertas libertades, ¿no? Vean, por ejemplo, en este caso no recurre al típico frontispicio triangular, típico de los templos griegos, o bueno, también usado por los romanos, sino más bien como un escalonamiento volumétrico. Y claramente lo que es el cuerpo central es como un gran cuadrado diferenciado de lo que serían las alas laterales, que son las que vemos en la planta isla. Lo que estamos viendo es solamente una ala lateral, no está la del lado opuesto. Pero vean que el cuerpo central es un cuadrado perfecto en planta, que luego internamente sí se va trabajando de acuerdo al programa de usos. No tiene la simetría interna como si la tiene la parte externa. Y esta es la residencia de él, donde también vemos esas libertades, ¿no? El edificio, la estructura externa es claramente simétrica, pero fíjense el tratamiento interno, donde incluso aparecen escaleras diferenciadas, escaleras curvas, incorpora tragaluces, es la imagen que vemos ahí en la parte superior derecha, entradas de luz. Hoy en día es un museo, por eso toda esa imagen que vemos a la izquierda con objetos es parte justamente para exaltar la memoria de él. Era su propia residencia. Y creo que en la fachada se puede apreciar un poco ese tratamiento ya muy singular que él va a desarrollar, ¿no? Ahí vemos también cómo logra exaltar el cuerpo central, pero no recurriendo al típico frontispicio con columnas, sino resaltando el volumen, destacándolo con respecto a la parte posterior que tiene otro material, ¿no? Dos tipos de acabado de piedra y el escalonamiento como recurso, similar al que se puede ver en esta otra villa. En ambos recurre más a escalonar para producir el remate. No recurre al triángulo como remate de la estructura. Ahí se puede ver claramente. El volumen resaltado en blanco o claro con respecto al fondo de color oscuro. Y bueno, en este caso más bien son vanos adintelados y arcos de medio punto. También desarrolla esta, vean que de nuevo no aparecen columnas, sino más bien arcos. Aquí como generando arquivoltas. Estos son los establos, las caballerizas realmente. Lo que dice está en inglés ahí, ¿no? Las caballerizas del Hospital Real de Chelsea, en el cual se aprecia de nuevo la reiteración de la simetría, pero en este caso recurriendo a el arco de medio punto, ¿no? Como recurso, en que lo va eh, desarrollando en distintas escalas, haciendo como una especie de reverberación, ¿no? Como recurso de diseño, la reverberación aquí está claramente expuesta. Y esta es la Dulwich Gallery, como les digo, es un museo de pintura, concebido en este caso sí como un museo, el cual pues es otro ejemplo también de la utilización del arco de medio punto. O sea, él se va más bien hacia la influencia dentro de lo clásico, hacia lo romano. ¿M? Más bien es el arco de medio punto más que las columnas, ¿no? Predomina más el arco de medio punto como recurso. Y de nuevo el tema del escalonamiento, ¿verdad? Tampoco aparece el frontispicio, sino igualmente el escalonamiento volumétrico. Ahí pueden apreciar también dentro de la espacialidad interna el trabajo de tragaluces, ¿sí? Como fue concebido como museo, es muy interesante en este caso todos esos espacios
están tratados con lucernarios, como pueden ver en la imagen de la derecha, y en la planta todo lo que está punteado en los espacios internos corresponde justamente a los lucernarios, a los tragaluces, o sea que todas las salas están bañadas por lucernarios, que se puede apreciar también en la fachada, ¿no? Ahí se ve, resalta un poco los volúmenes que destacan en la parte posterior. Corresponde justamente a las estructuras de los tragaluces. En este caso, como pueden apreciar, ya estamos adentrándonos en el siglo XIX, ¿no? 1817, donde el hierro se ha ido también utilizando progresivamente. En Inglaterra, otro arquitecto va a ser la figura de John Nash. Esta figura es clave también en el desarrollo de estructuras monumentales. A Nash lo vamos a ver en el clásico, pero luego lo vamos a retomar también. Ya vamos a ver que tiene algunas obras que ya, porque si bien desarrolla obras espléndidas con lenguaje clásico, tiene otras donde claramente ya busca inspiración en otros estilos. Ahí tenemos una lista de varias obras, pero vamos a verlas directamente. Esta es justamente una de las obras que se distancia del neoclásico. En este caso recurre a una inspiración de, como pueden apreciar ahí las cúpulas, a la arquitectura de la India, ¿no? A la arquitectura hindú, como es el típico, las típicas cúpulas bulbeiformes como las que remata el Taj Mahal de la India. Y esto tiene sentido en el caso de que esto es un pabellón real, una especie de, como un capricho, justamente. Recordemos que la India era colonia de Inglaterra. Entonces, justamente es como una especie de capricho del príncipe regente que le va a encargar este palacete. Es un palacete de playa, realmente. Está ubicado en Brighton, que es una localidad de playa en Inglaterra, una localidad marítima. Y sin embargo, fíjense el uso del lenguaje, que claramente, pues ya aquí diríamos que es una obra que empieza a montarse en lo que es el romanticismo. Y tiene que ver, pues también la etapa, se viene a concluir en adentrado el siglo XIX. No obstante, está presente siempre esa forma de componer de simetría, las reminiscencias a la arquitectura hindú, además de las cúpulas, todos los calados que se pueden ver allí. Y singularmente esta estructura hizo uso también de elementos metálicos. Aquí hay columnas, elementos metálicos que van a dar ciertas innovaciones. No obstante, así como hace esa obra, tiene otras espléndidas obras ya sí claramente neoclásicas, como es el conjunto de Regent Park y la famosa Regent Street. Seguramente han oído hablar, mencionar Regent Street y Regent Park. Esto es un proyecto justamente encargado por el mismo príncipe regente, que partía justamente del palacio, otro palacio, pero este sí en Londres. Este sí en lo que es la capital en Londres, pero como en terrenos que van a ser expansión de propiedades de la monarquía británica. Y entonces el palacio del príncipe regente va a ser el punto focal a partir del cual se va a iniciar la eh, justamente Regent Street, ¿no? La calle Regent, que deriva del nombre el Regent precisamente por ello, porque es el príncipe que lo encarga. Y el parque, que es el elemento que va justamente a rematar Regent Street, ¿no? Regent Street va a rematar en esa estructura en forma de media luna que se ve en la parte inferior, que son claramente edificios neoclásicos. Y bordeando justamente el conjunto, ahí vemos justamente dentro de lo que son edificios claramente neoclásicos, va a desarrollar varias tipologías, varios tipos de edificaciones. Aquí tenemos la primera, las casas idénticas en hilera, T-race, llamadas las T-race de terraza, pero que son claramente como edificios lineales, donde adopta el lenguaje neoclásico de forma monumental. Ahí vemos dos diferentes. Una Cumberland T-race, justamente que está en Regent Park, eh, para atrás corresponde en vista a la planta
son esos elementos que se ven lineales, que bordean el parque, justamente son estas estructuras que estamos viendo, bueno, esta, la que es Cumberland Terrace. La otra está en otra localidad, la Carlton House Terrace, que bueno, también adopta un poco el mismo patrón monumental como se puede ver en las dos imágenes. Esta es Cumberland Terrace, mm, la que estamos viendo. Fíjense la monumentalidad del conjunto, el edificio neoclásico principal. Luego tiene como unos pequeños arcos, como pórticos de entrada, y luego se reitera otros volúmenes en los extremos. Estos edificios realmente son edificios de departamentos, ¿no? Fíjense, ya son unos edificios de vivienda, pero no es un palacio todo como conjunto, sino realmente es un edificio del lenguaje neoclásico, pero para alojar distintos apartamentos. Por supuesto, apartamentos de lujo. En la parte inferior se puede apreciar en la planta que lo que es la planta de la unidad habitacional, ¿no? Vean que se van reiterando, se van repitiendo y arman todo ese conjunto, ¿no? Se va adosando uno tras otro, y arman todo el conjunto neoclásico como estamos viendo. Ahí se puede apreciar, ¿no? Una unidad habitacional. Obviamente no son de interés social, sino de un alto estándar social. ¿Mm? Y bueno, son como apartamentos dúplex. Y que bueno, justamente eso es lo que le va a permitir desarrollar esas columnatas neoclásicas en la fachada. Esta es la otra, el Regent de Crescent, el que remata la media luna que les decía. Aquí vista la planta, es la media luna que vemos en la parte inferior, ¿no? Esas dos cuartos de elemento curvo. Vean que justamente busca rematar y como especie de abrazar, un poco como la columnata de San Pedro, el Vaticano, pues un poco esa reinterpretación, ¿no? Como una gran exedra trabajando en este caso con el orden jónico. ¿Mm? Y bueno, busca justamente abrazar el ingreso al parque. Y las otras son estructuras circus, en este caso estamos viendo Oxford Circus. Y otro ejemplo es Piccadilly Circus, que también es otro espacio muy connotado de Londres. En este caso es justamente ese nodo que estamos viendo ahí, Oxford Circus, está emplazado justamente sobre Regent Street. Es decir, esta es la vía que empieza en el Palacio del Príncipe Regente y que va a terminar, va a rematar en esta que acabamos de ver, en el Crescent Park. Bien, otra figura también emblemática del neoclasicismo británico va a ser Robert Smith, que es justamente el arquitecto que proyectó el Museo Británico, el célebre Museo Británico, el Teatro de Covent Garden, además del edificio de Correos. En el caso de él, va a tener una línea más inclinada hacia el neogriego, así como veíamos en el caso de Sir John Swan, que su tendencia se iba más a lo romano, Smith más se va a lo griego, y bueno, claramente lo podemos ver. Este es el edificio de la sede de Correos de Londres. Ahí vemos en un grabado en la parte de arriba y en la parte inferior, en la fachada, donde está claramente el uso pues, de los lenguajes clásicos, ¿no? En este caso, de nuevo, la utilización del orden jónico, el pórtico de entrada central con el frontispicio triangular y luego otros dos pórticos en los extremos laterales, ¿no? Rematando el edificio. No obstante, aquí esa utilización de columnas, a él se le ha solido llamar con que fue como promotor de una moda que se comenzó a difundir en el caso británico, la estilofilia, que tenía que ver con el uso exacerbado de columnas y precisamente columnas vinculadas justamente a lo griego, ¿no? Y aquí lo podemos ver justamente en el Museo Británico. Esta es la planta del célebre Museo Británico, donde la columna se convierte en un elemento repetitivo. Fíjense que en este caso no es solamente el pórtico central con el frontispicio, sino que todas las alas están rodeadas de columnas. Columnata, columnata,
bordea todo lo que corresponde a la fachada. Arma como una especie de U y las columnatas van bordeando todo el conjunto. Internamente tiene un gran patio central, o tenía un gran patio central, porque luego sobre ese patio se construyó otra estructura como ampliación del museo, una especie de pabellón circular internamente, pero este era el proyecto, digamos, primigenio de Robert Smith. Y otra estructura icónica de Londres, diseñada por él, va a ser el Teatro de Covent Garden, donde de nuevo se aprecia la utilización del lenguaje neoclásico. En este caso, se decanta por el uso del orden dórico, como podemos ver, y de nuevo, pues la utilización del frontispicio. Vean que en este caso la planta, el pórtico, verdaderamente está en un lado. La planta, como ven, es un rectángulo, pero el desarrollo de lo que es el espacio interno, ¿no? Lo que es la sala, el patio de butacas, ¿no? Y la escena, no se alinea con el pórtico, sino que el pórtico queda en un lateral y de ahí se accede y luego se va distribuyendo hacia los espacios internos. En Alemania, pues también se va a diseminar el neoclasicismo. Va a ser importante la figura de Carl Gotthard Langas. Es uno de los que va a contribuir también con una estructura icónica del neoclasicismo europeo y en este caso el uso de lo que van a ser esas puertas de entrada a la ciudad o puertas ceremoniales, un poco como lo que vimos con el Arco del Triunfo de París. En ese caso no es una puerta, sino un pórtico eh, conmemorativo, ¿no? Para honrar la figura de Napoleón Bonaparte. En este caso, la célebre Puerta de Brandenburgo va a ser proyecto de él, ¿no? Es una clara obra, en este caso, de acceso, ¿no? Concebida como un pórtico con dos estructuras laterales de servicios, en este caso utilizando el orden dórico, como podemos ver, y el pórtico, si bien no reutiliza, no usa el frontispicio triangular, sino más bien un entablamento, es un ejemplo icónico también del neoclásico, en este caso del contexto alemán. Y otra figura de Alemania icónica va a ser la de Carl Friedrich Schinkel, ¿no? Schinkel tuvo una destacada trayectoria, ahí está un poco referido a algunos datos biográficos. Va a trabajar como pintor inicialmente y luego se va a vincular con la arquitectura. Y dentro de la arquitectura tuvo ese cargo que está ahí resaltado como supervisor de la Comisión Prusiana de Construcciones. Y eso va a hacer que, de alguna manera, eh, tuviese una aportación fundamental en ese cambio de imagen también hacia el neoclasicismo en el caso de Berlín, ¿no? Como dice ahí, fue responsable de convertir Berlín en una capital representativa, dándole justamente ese carácter claramente imperial, ¿no? Pero en este caso usando el lenguaje neoclásico. Trabajó para el príncipe Federico Guillermo en Potsdam y pues también va a contribuir con obras icónicas de la arquitectura neoclásica en Alemania, ¿no? Esta es una de ellas, la nueva Casa de Guardias, que como ven ahí es una estructura eh, en forma de cuadrado, la planta, como un gran cuadrado con un espacio interior y un gran pórtico de ingreso también usando el orden dórico. Una estructura bastante sencilla, como podemos ver, pero que salta esa pureza y ese rigor del neoclasicismo, de retornar a las formas puras y a las formas de la antigüedad clásica. Va a ser también de su autoría la sala de conciertos de Berlín, ya, la Schauspielhaus, una estructura monumental. Como ven aquí, también se utiliza el trabajo de la reverberación como recurso de diseño, ¿no? La reverberación lo podemos ver en cómo hace el pórtico,
¿no? Un primer pórtico abajo y luego hace otro pórtico más arriba, ¿no? Como reiterando, ¿no? Repitiendo, de ahí viene pues, un poco la utilización el recurso del sonido, ¿no? La reverberación del sonido, en este caso, la reverberación del volumen arquitectónico. A diferencia del teatro que veíamos anteriormente, aquí sí el patio de butacas está en línea completamente con el pórtico de entrada en esta propuesta de Schinkel. Y bueno, es el edificio icónico. Aquí podemos ver, fue lamentablemente un edificio muy dañado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ahí pueden apreciar las imágenes en la cual creo que ahí sobre todo se reitera la idea esa de la reverberación entre el pórtico de ingreso y luego cómo se hace como a otra escala el segundo plano, vuelve a usar el mismo tipo de recurso con el tímpano triangular. Y bueno, en este caso usando el orden jónico. Y otra obra emblemática de él es el Museo de Arte Antiguo de Berlín. Aquí vemos otro ejemplo también de diseño ya museístico. Fíjense la planta o la sucesión de plantas que vemos a la izquierda, que parte justamente de un rectángulo trabajado como réplica de dos cuadrados, ¿no? Tiene una proporción de un rectángulo de proporción 2:1, en la cual en el centro, como ven, pues claramente se crea ese gran espacio en forma circular y luego dos patios cuadrados en los laterales. La fachada, claramente la imagen que vemos allí es todo un pórtico usando el orden jónico como una gran galería de ingreso, de la cual se pasa a toda una gran escalinata que a su vez comunica con el espacio circular. La escalinata la pueden apreciar ahí en las plantas, donde están como dos escaleras de cada lado monumentales, ¿no? Muy en la línea de las escaleras imperiales. Otro proyecto de Schinkel aquí donde más bien dentro de lo neoclásico, digamos que se va un poco más aproximando más que al uso de las líneas de la antigüedad clásica, como ven más bien hacia el Renacimiento, ¿no? Sobre todo el volumen del eh, especie de templo períptero, que resalta como volumen, que está rematando la planta. La planta es un cuadrado perfecto sobre la que se superpone esa especie de capilla, un poco como recuerda mucho sobre todo el trabajo de la cúpula, a la cúpula de la Basílica de San Pedro. Y en este caso con el uso del orden más bien compuesto, tanto en el pórtico de ingreso abajo como en la parte lo que, ¿cómo se llama? Remata o recorre todo el volumen cilíndrico, ¿no? Lo que sería la parte del remate superior. En este caso, resalta también las esquinas, ven que sobresalen como unas pequeñas torretas en cada uno de los vértices del cuadrado principal, y además añade de un lado el pórtico y en el extremo opuesto un gran ábside semicircular sobresaliente del cuadrado. Es una planta muy singular porque fíjense que aun cuando termina teniendo tres naves, son más bien la orientación a la cruz griega más que a la cruz latina. No hay una exaltación de la cruz latina, sino más bien como una cruz griega superpuesta sobre el cuadrado, a la cual se acopla el ábside semicircular de un lado y el pórtico con columnas del otro lado. Fue también el autor de la Academia de Arquitectura de Berlín. Lamentablemente, también fue otra estructura afectada en la Segunda Guerra Mundial. Fue bombardeada y no se ha conservado. De hecho, tienen intentos de hacer una reconstrucción de la estructura. Hay una reconstrucción virtual, en lo que ven arriba, más bien una reconstrucción virtual de una parte, pero no se ha concretado. Vean que el proyecto parte de un cuadrado perfecto y el cuadrado perfecto en planta es trabajado con módulos
digamos, cuyas proporciones derivan justamente de pequeños cuadrados. Y va entonces agrupando dos cuadrados para hacer esos módulos espaciales rectangulares o cuadrados mayores y así. Todo a partir de esos módulos va generando todos los espacios. Es una obra emblemática y fíjense que esta obra es importante asociarla con un arquitecto clave porque fue justamente muy valorado, un arquitecto de la arquitectura moderna, Mies van der Rohe. Esta estructura de lo que era el proyecto de la Academia de Arquitectura de Berlín fue inspiradora de Mies van der Rohe, justamente el tema del módulo, ¿no? Recordemos, bueno, no han visto en Historia 4, que es donde van a entrar en la obra de Mies van der Rohe, pero seguramente conocen de su genialidad precisamente por ser una obra icónica, un arquitecto icónico de la arquitectura moderna. Y él justamente recurre, por un lado, a la estructura metálica, pero dentro de sus plantas siempre es el módulo y generalmente el módulo cuadrado, como lo estamos viendo en esta planta de la Academia de Arquitectura de Berlín. Otro arquitecto en Alemania muy importante, en este caso no tiene que ver con Berlín, sino más bien con la ciudad de Múnich, ¿no? Va igualmente a dar su impronta a la transformación, como dice ahí, resaltado, de la ciudad de Múnich como una ciudad también cortesana. En este caso, fue llamado Kassel como arquitecto de la corte y allí estuvo en 1800 hasta 1813 y luego entra en 1816 al servicio del príncipe de Baviera, que más tarde va a ser elevado a rey en 1825 y este lo va a designar como inspector de las obras de la corte y por ello él va a tener una destacada labor justamente en la transformación de la ciudad de Múnich, dándole también esos aires neoclásicos. Y tiene, como ven allí, también una lista importante de obras, ¿no? La Gliptoteca de Múnich es otro museo, en este caso un museo de escultura, la estructura de los propilios en Múnich, que es como una estructura también tipo de puerta de entrada, equivalente a lo que sería en el caso de Berlín la puerta de Brandenburgo, o algunas estructuras dedicadas como a espacios tipo panteón, como el panteón que veíamos de hombres ilustres de París, en este caso para figuras obviamente de la cultura y de la vida de Alemania, como es el Walhalla o el Hall de la Fama o el Hall de la Liberación. Y todas esas estructuras siempre usando predominantemente el lenguaje neoclásico. Este es el proyecto de la Gliptoteca, como pueden apreciar, deriva justamente también de un cuadrado perfecto, el cuadrado trabajado resaltando las cuatro esquinas, también con cuadrados en los cuales se circunscribe en los frontales un espacio circular y tiene dos fachadas, ¿no? Vean que en este caso las dos fachadas tienen un pórtico, pero en una claramente el pórtico más monumental que vemos en la imagen inferior y en la parte de la fachada posterior tiene un pórtico de menor jerarquía, pero acompañado en el caso de la fachada posterior de dos serlianas. Son esos dos elementos que vemos como vanos que tiene un arco de medio punto central y dos vanos adintelados de cada lado. Eso es una solución que desarrolló un arquitecto en el Renacimiento, Sebastiano Serlio, y bueno, se popularizó pues el neoclásico también como retoma no solo lo clásico antiguo, sino también algunas inspiraciones a motivos renacentistas. En este caso, la serliana la utiliza para crear los vanos como especie de salidas de las galerías hacia el patio que está en la parte posterior, ¿no? La fachada principal es la de abajo, que como ven es más cerrada, más ciega, y el pórtico es más monumental. En cambio, la otra busca más bien como una integración con el parque en la parte posterior. Y la imagen que vemos arriba corresponde al patio interno. Vean cómo recurre, no hay unos arcos de medio punto, sino como un arco fragmentado, un arco ya bastante modernizado, ¿no? Podemos apreciarlo ahí en la imagen, que serían todos los vanos que se abren hacia el patio central donde se reitera la forma del cuadrado. Este es el Walhalla,
claramente como reinterpretando la imagen de una especie de templo grecorromano, el Walhalla de Regensburg. Bueno, como ven, está enclavado como una especie de acrópolis, ¿no? Y es trabajado justamente como una especie de templo, pero no templo asociado con Dios, ¿no? Con deidades, sino para honrar a figuras ilustres, ¿no? Como especie de panteón. Recurre un poco es el patrón como la iglesia de la Madeleine que veíamos de París, pero en este caso enclavado en una colina, exaltando o como una reinterpretación justamente de la Acrópolis de Atenas. Este es el espacio interno. Podemos ver en un grabado y en otro que sí es fotografía. Mm, Como pueden ver, están bustos de figuras ilustres en el espacio interior. Claramente la analogía a un panteón también de hombres ilustres. Este es otro, el Hall de la Fama. Este es en Múnich. El anterior es en Regensburg, ¿no? Son dos estructuras en dos ciudades distintas. Este es Regensburg, este es en Múnich. Como les decía, que tuvo mucho que ver con la transformación de Múnich justamente en esos toques neoclásicos. Y bueno, ahí podemos verlo. El volumen es una especie de U, también enclavado como una especie de colina sobre la cual se erige esa escultura monumental, ¿no? Rematando la escalinata. Y el espacio interno trabajado como galerías de columnas también, en las cuales en los laterales, ahí se pueden ver de nuevo la incorporación de bustos para honrar todas las figuras del mismo nombre, como le da nombre al espacio, ¿no? El Hall de la Fama. Y esta es la estructura de los propilios. En este caso, se ha visto eso como un pórtico de ingreso eh, a la ciudad, haciendo también analogía con los propilios de la Acrópolis de Atenas. En este caso, es realmente eso, como un conjunto que arma como una gran columnata, como se puede ver en la planta, que están dispuestos sobre un gran cuadrado, y luego dos especies de torretas de planta cuadrada de un lado y de otro. Resalta la columnata. Ahí pueden ver la planta y las secciones en la parte superior usando el orden dórico. Como ven, en algunos se decantan o se inclinan más por las líneas de la antigüedad clásica griega, y otros más a la antigüedad clásica romana, e inclusive otros, como hemos visto, a las líneas del Renacimiento. En este caso, él más bien se inclina hacia la influencia griega claramente, ¿no? Como podemos ver tanto en el Hall de la Fama como en el Walhalla, ¿no? Claramente la reinterpretación del Partenón. Esta es otra obra también, el Hall de la Liberación. En este caso, recurre más bien como una especie más aquí a la asociación renacentista, pero con la estructura cilíndrica, ¿no? Como un gran cilindro, también trabajado como un gran templo, rodeado por una sucesión de pequeños absidiolos en el espacio interior, y toda la parte externa trabajada como contrafuertes, ¿no? Que es la imagen que estamos viendo allí. Toda esa sucesión de contrafuertes que están rematados por esas eh, imágenes escultóricas como especie de pináculos que rematan el conjunto. En el caso de España también va a llegar el neoclasicismo. Eh, Igualmente va a ser la época, fíjense, Carlos, ya habíamos referido en Italia a Carlos de Borbón, cuando Carlos de Borbón se traslada ya como rey de España, que como ya como Carlos III, también va a ser una etapa icónica del neoclásico, es decir, se trae consigo inclusive a algunos arquitectos de Italia, cuando va a asumir la corona en España. No obstante, hay algunas obras premonitorias anteriores, ¿no? Una figura clave del neoclásico en España va a ser la Ventura Rodríguez, que fue además director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando,
que es el equivalente a la Academia de Bellas Artes de París. Le va a corresponder a él concluir la Basílica del Pilar en la ciudad de Zaragoza, que era una estructura iniciada con líneas más hacia el barroco, pero le corresponde concluirla. Y obviamente allí le va a imprimir ese carácter también hacia lo neoclásico. Va a ser el autor también del Palacio del Duque de Liria de Madrid, o la Fábrica de Vidrio de la Granja, o el Palacete también de Boadilla del Monte. Aquí vemos la planta de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, en que es una basílica de planta, un rectángulo perfecto, en este caso resaltando las cuatro esquinas con torres. No obstante, las torres todavía tienen esas reminiscencias del barroco, porque el proyecto no es totalmente de él, parte de, ya se había iniciado y lo que le va a corresponder es darle su toque final. Es un caso emblemático porque, digamos que la racionalidad se puede apreciar sobre todo en la planimetría y en la utilización de las cúpulas, ¿no? No de manera reiterativa. No obstante, tiene tratamientos espaciales internos donde va a incorporar el lenguaje neoclásico. Este es el Palacio del Duque de Liria en Madrid, de aquí claramente de líneas neoclásicas, aun cuando no tiene el remate del frontispicio típico, no recurre un poco a ese escalonamiento, pero donde también las líneas son absolutamente neoclásicas. Aquí utilizando las pilastras acopladas al volumen y la utilización de los remates tanto de molduras, cornisas, como los pequeños frontispicios curvos y triangulares rematando los vanos de ventana. La planta, como ven, es un rectángulo perfecto donde se resaltan los extremos, ¿no? Sobresalen un poco los extremos, que son todos grandes estancias. Hoy en día está convertido en un museo. Hoy en día era un palacete, pero hoy en día es como una estructura más de carácter museístico. Igualmente va a ocurrir con este, el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, en el cual eh, pues también va a trabajar esa sencillez como podemos ver y el uso del lenguaje también neoclásico, en este caso más de cornisas, ¿no? Son más bien cornisas neoclásicas muy puristas. El volumen es, como ven, un rectángulo con unas alas que sobresalen, y a esta estructura además se le va a usar todo un gran jardín, trabajado también como un jardín de líneas neoclásicas o de trazas geométricas asociadas a lo clásico. Más icónico va a ser Francisco Sabatini, que justamente es uno de los arquitectos que va a traerse de Italia para concluir varias obras. Va a Peña Center, bueno, no había pasado, les vuelvo a compartir. Ok, bueno, decía que Sabatini es el arquitecto que Carlos III va a traerse de Italia para concluir varias obras. Le va a corresponder concluir la Basílica de San Francisco el Grande. Es una basílica iniciada por un arquitecto vinculado con la iglesia, pero a él le corresponde justamente imprimirle también el lenguaje neoclásico, sobre todo a nivel de la fachada. Y Sabatini es el autor de una obra emblemática también dentro del neoclásico, varias de las puertas de entrada a la ciudad de Madrid que estaban acopladas a la muralla, a a la muralla la muralla se desapareció, se fue demoliendo conforme la ciudad fue creciendo. No obstante, las puertas sí se conservaron, algunas de ellas, y a él le va a corresponder justamente el diseño de dos de las puertas, como es la Puerta Alcalá y la Puerta de San Vicente.
del cual la de San Vicente se reconstruyó, no se conservó originalmente, pero en el siglo XX se reconstruyó, pero la habían demolido a finales del siglo XIX. No obstante, la Puerta de Alcalá es una estructura icónica, casi como una de las típicas postales de Madrid. En este caso, él, digamos que recurre al patrón del arco triunfal, pero en este caso usando como dos medias serlianas, ¿no? Esa estructura que decíamos que está formada por un arco de medio punto central y dos vanos adintelados laterales, media serliana del otro, y en el medio un gran arco de medio punto coronado por ese remate elevado, que además el remate lo va a trabajar de manera diferenciada entre la fachada interna, lo que era la fachada interna. La fachada de entrada a Madrid es la que vemos a la derecha, es la que tiene como mayor ornamentación, tiene un escudo central y como una especie de pequeños angelillos rematando la cornisa, ¿no? Alineados con cada una de las columnas. Cada uno de ellos son alegorías, son distintas alegorías, virtudes, y en el caso de la fachada opuesta, recurre, vean que en un lado tiene el frontispicio curvo y en la opuesta tiene el frontispicio triangular y sobre él también otras esculturas. Pero las esculturas ahí son como unas figuras humanas que le dan la espalda, ¿no? Vean que está una de ellas totalmente de espalda, precisamente porque es como viendo hacia el exterior de Madrid. El caso de la Basílica de San Francisco el Grande es una estructura colosal, una estructura que partió el diseño, como les digo, se asocia con el patrón de lo que fue la Basílica de Jerusalén, que era de planta circular. El proyecto ya lo había iniciado un sacerdote, arquitecto sacerdote, y le va a corresponder a él es la fachada que estamos viendo allí, donde la fachada obviamente va a adoptar el patrón curvo, en este caso porque le corresponde completarla, pero vea que recurre a ese rigor del neoclasicismo, a pesar de que es curva y lo podríamos asociar al barroco, los recursos ornamentales que va a utilizar son claramente asociados más con lo neoclásico. Y también va a ser el responsable de la ampliación del Palacio Real de Madrid. El palacio se inicia en barroco, en este caso un arquitecto también italiano, Juan Bautista Sacchetti, es el que hace el cuadrilátero grande que estamos viendo, que es el núcleo inicial, ¿no? El núcleo generatriz del palacio, pero a Sabatini le va a corresponder crear las alas laterales, esas alas que estamos viendo que arman el patio de armas. El ala sureste es la única que se llegó a hacer, la otra no se concretó en cómo estaba proyectado. Solamente se dejó trazada como una especie de arquería, pero sí la sureste se construyó, que es la que estamos viendo en la imagen superior derecha. Y otro arquitecto icónico del neoclasicismo de España va a ser Juan de Villanueva, que es otro arquitecto también responsable del diseño de otro de los museos icónicos, otro diseño también museístico, que es el Museo del Prado. Fue originalmente encargado por el mismo Carlos III. Juan de Villanueva también proyecta para la época de Carlos III, pero se le encarga para, no obstante, la obra se va a extender en el tiempo y vino a ser concluida en la época del rey Fernando VII. Y ya en esa época es donde se decide que en vez de ser gabinete de ciencias, se va a destinar a la presentación de obras de pintura y escultura. También es responsable de una iglesia, el Oratorio del Caballero de Gracia, y del Observatorio Astronómico, entre otras, ¿no? Tuvo muchas obras, pero estas quizás serían las más destacadas de su autoría. El Museo del Prado es un ejemplo icónico del neoclasicismo hispánico. Vean, es un ejemplo donde va a recurrir a la utilización, en este caso,
no solamente de los griegos, sino también de los romanos. Vean que arma la composición tripartita del volumen en 5 cuerpos, ¿no? Vean que hay como un cuerpo central trabajado como si fuera una especie de basílica, de planta basilical que corresponde a la imagen que estamos viendo, al pórtico central. Luego dos alas que se van a extender, que son justamente las alas de las galerías, rematando en dos volúmenes de planta cuadrada, cada uno tratado de manera diferente. La fachada frontal es simétrica, pero a los cuerpos laterales tienen sus entradas también, ¿no? Tienen su autonomía, digamos, de uso y las fachadas laterales las trata de manera diferenciada de un lado y de otro. Como pueden ver, la planta es distinta, ¿no? De un cuadrado respecto al otro, en uno tiene una escalinata y un pórtico central. En el otro, el pórtico está y en el de la derecha, que como ven, tiene como una repartición de espacios y un elemento circular, pero no en el centro, sino en un lateral. Otra singularidad de este edificio es que usó los tres órdenes griegos. En el pórtico central vemos el dórico, luego usa el jónico en el segundo piso de esa especie de loggia que se extiende sobre el basamento, y luego en los de los laterales utiliza el corintio, usa los tres órdenes griegos. Este es la iglesia, el oratorio del Caballero de Gracia. Es una iglesia de planta claramente basilical, está insinuada la cruz latina, pero de manera muy incipiente, ¿no? Como ven, los brazos de la cruz con las galerías laterales, ¿no? Y con gran elemento cupuliforme, pero oval en la parte central. El Observatorio Astronómico, está cerca del Museo del Prado. Todo esto está hoy en día enclavado en lo que fue de la luz. Justamente fue declarado Paisaje de la Luz como obras representativas de la época de la Ilustración. De ahí deriva la época del llamado siglo de las luces, es justamente el siglo XVIII. Y deriva justamente el tema de la ilustración. En este caso, una estructura dedicada justamente a estas funciones que, que el observatorio junto con los museos eh, y los congresos o las asambleas son como temas que se popularizan en esta etapa, en el siglo XVIII. En este caso, bueno, dice, pero la génesis también de la época venía de Carlos III, pero se emprende con Carlos IV como tal la ejecución de las obras. Como ven allí, parte de un cuadrado central rematado por este elemento como tipo templo monóptero, eh, con la cúpula y luego esos vasos laterales. Ese es el núcleo inicial. Luego se fue ampliando, se le fueron agregando, pero en la parte posterior otra de Villanueva mantuvo la pureza que estamos viendo. En 1850 el neoclasicismo va a, digamos, justamente cuando el neoclásico va a tomar dos caminos, ¿no? Dos vertientes. Esto un poco lo hemos referido en las clases iniciales, que uno es, disculpen, se olvidó.
Ok, bueno, retomando. Después de mediados del siglo XIX, ese neoclasicismo que hemos visto va a tomar dos caminos. Uno que va a irse más por el uso de las líneas clásicas, pero sin respetar las proporciones de lo clásico. Y además adoptando justamente los nuevos sistemas constructivos, como es justamente la utilización del hierro en el desarrollo de columnas y de cobertizos, ¿no? Un exponente fundamental de eso va a ser la figura de Henry Labrouste en el contexto de Francia. ¿Mm? Ahí lo vemos, la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París. ¿Mm? Ya lo vamos a ver en otra imagen. Y luego está el clasicismo romántico, que es justamente un exponente, la figura que ya vimos anteriormente de Schinkel, de Carl Schinkel. Ahí tenemos lo de la nueva guardia, con todos estos arquitectos que desarrollan el clasicismo en el siglo XIX, se orientan más a ese clasicismo romántico, que se refugia más en la antigüedad clásica, eh, a pesar de que ya se está haciendo en una época donde se van incorporando otros estilos. Por eso se, digamos que va a correr paralelo con esas otras manifestaciones estilísticas. A lo largo de la clase de hoy hemos visto algunos que aun cuando tiene líneas obras neoclásicas, también tienen obras de otros estilos. La figura de Sir John de Nash, el que desarrolla justamente el Regent Park, Regent Street, y el Royal el Pavilion o el pabellón de Brighton, ese palacete hindú, sería otro representante también de ese clasicismo romántico. Se tiene obra, digamos, desarrolla esas otras, dentro de ese clasicismo estructurarse más a obras asociadas a los nuevos, está referido prisiones. Ya empezamos con la cortadera, ¿no? Ya estamos terminando, pero a ver si nos deja terminar con... Volvemos entonces. Como decía que todo el clasicismo estructural se va a aplicar sobre todo en nuevos temas, nuevos programas de uso, sobre todo las estaciones de trenes, porque obviamente las estaciones de trenes se va a incorporar el uso de la estructura metálica. Y el uso de la estructura metálica, muchas columnas, aun cuando se hacen columnas totalmente, digamos, operativas o funcionales, también se van a forjar columnas de hierro fundido incorporando los lenguajes clásicos. Pero en esas columnas no se van a usar las proporciones de las columnas de los órdenes clásicos, sino van a ser columnas mucho más esbeltas. ¿Mm? Eso se habla de que utiliza el lenguaje clásico, pero es un lenguaje clásico, digamos, adaptado a las exigencias que el hierro permite. Como el hierro permite una esbeltez en las columnas que no lo podía permitir la piedra, pues eso va a generar una vertiente dentro de ese clasicismo que se decanta por esa esbeltez, como ya vamos a ver. Y luego el romántico, bueno, claramente que se vuelca en las edificaciones más tradicionales, justamente los museos y bibliotecas, como hemos visto hoy. Esta es la figura de Henry Labrousse, ¿no? Que va a ser un arquitecto de la Escuela de Bellas Artes de París,
discípulo de la Escuela de Bellas Artes, estudia en Roma justamente los templos griegos y va a ser muy importante sus estudios de la localidad de Pestum, que es también un yacimiento griego localizado al sur de Italia, cerca justamente de donde estuvo Carlos de Borbón también. Y dentro de ello, pues va a estudiar, como ven allí, concluye que las estructuras romanas habían estado vivamente coloreadas y sobre todo va a apreciar o a valorar en gran medida la estructura de la arquitectura griega. Sus dos proyectos más importantes van a ser dos bibliotecas, justamente. La Biblioteca de Santa Genoveva de París, Saint Genevieve, referida, eh, y la Biblioteca Nacional. Dentro de la Biblioteca Nacional de París, no toda es de él, pero en la cual va a aplicar justamente eso que les he dicho, de las columnas de hierro fundido que tienen unas proporciones sumamente esbeltas, pero recurriendo al lenguaje de lo clásico. Esta es la primera, la Biblioteca Santa Genoveva. Está justamente muy cerca del Panteón, por eso se llama de Santa Genoveva, de ese Panteón de hombres ilustres que originalmente iba a ser la iglesia de Santa Genoveva. Vean, en este caso es una estructura agregada en dos bóvedas de cañón, como ven allí, pero las bóvedas de cañón ya no son hechas de cantería, sino son hechas con elementos metálicos. Vean el eje central de columnas, vean la esbeltez de las columnas. Tiene un basamento pétreo abajo, pero luego la columna que se eleva es una columna de hierro fundido con capiteles justamente vinculados con los órdenes clásicos, en este caso más al corintio, más todo el trabajo de las cerchas, ¿no? Esos elementos que vemos, que son los que crean los arcos, son todos metálicos. Vean que son como una especie de cercha hecha con esa especie de helicoides que se van como adosando uno a otro, como elementos que incluye un neoclasicismo ya romántico, porque se desapega de esa utilización de los patrones clásicos de la antigüedad. Utiliza algunos elementos y sobre todo sí la racionalidad geométrica al componer, como puede resaltarse en la planta y en la sección, ¿no? El uso de las dos grandes bóvedas de cañón, pero ya son totalmente apartadas de lo que eran las soluciones estructurales y constructivas de la antigüedad clásica. Y si bien esta pues tiene estos patrones aquí, recurre a la bóveda de cañón. La otra es la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París, en la cual recurre más bien a la cúpula. Y es una planta, en este caso, cuadrada, un cuadrado perfecto, segregado en 9 módulos, ¿m? Donde ahí pueden ver en la imagen superior las columnas, una columna de hierro como como cerca sobre cupecha, esqueleto igual. A ver, metálico, decía que no trabajan las cúpulas como cúpulas de mampostería, sino unas cúpulas con un esqueleto de la cercha y luego sobre ese esqueleto metálico va a incorporar unos paneles cerámicos, ¿no? Que es lo que estamos viendo allí en la imagen. Y bueno, con esto terminamos, ¿no? Y justamente se había cerrado.
Creo que nos queda un ratito, pero vamos a iniciar la otra temática que está asociada, que es la arquitectura de los arquitectos revolucionarios. Dejo de compartir, voy a compartir la otra presentación. A ver, se está viendo. A ver si me pueden dar feedback. Debería estarse viendo ya, ¿no? Sí, ahí debería estarse viendo ya. Ok, perfecto, gracias. Bien. Bueno, ya esto lo habíamos referido a estos tres arquitectos, pero ahora vamos a ver de manera extensa su obra. Este sería, ya pasamos realmente a lo que sería el segundo tema de la asignatura, en los tres arquitectos revolucionarios representados en Boulez-Ledoux y Lequet. Son tres arquitectos icónicos, justamente se les ha dado ese nombre eh, de la revolucionarios porque corresponden a la época de la Revolución Francesa, pero también porque fueron revolucionarios en cuanto a su obra, en cuanto a lo novedoso o lo innovador de ellos. Si bien de los tres, el que más bien va a materializar obras va a ser Ledoux. Boulez-Lequet, como ya vimos en algunos casos, mm, y la imagen que estamos viendo es justamente que el famoso cenotafio de Newton como proyecto nunca se llegó a materializar. No obstante, es un claro ejemplo de esa, esas propuestas innovadoras que dentro del... O sea, bien, pues volviendo, que como arquitectos que son contemporáneos a la etapa de la Ilustración y a la Revolución Francesa, tienen una visión política, ¿no? Y claramente todos esos ideales que impulsaron el movimiento de la Revolución Francesa van ellos de alguna manera a ya volvimos otra vez, Dios, que bueno, volviendo entonces, que el Leque, justamente por esos nexos que tuvo con la corona, con la monarquía, tuvo que sufrir prisión y estuvo a punto de ser guillotinado también, pero bueno, se logró salvar. Y justamente en prisión es donde desarrolló el tratado. Creo que eso ya lo habíamos referido en alguna de las clases anteriores. Todos estos arquitectos
pesar de que tienen como unas líneas diferentes o unos enfoques diferentes, van a tener como punto en común el segundo aspecto que está ahí referido, digamos, el ideal de una creación al servicio del público y de la sociedad, precisamente por esos ideales revolucionarios. Hay también como un interés por lo poético y todo ese carácter de la utopía artística. Son obras, sobre todo en el caso de Boulez, quizá más que es el que se inclina hacia lo sublime. Una arquitectura, como dice en el cuarto punto, de papel, en su gran mayoría fueron proyectos muy monumentales, sobre todo, de nuevo, lo que les digo de Boulez y Lequet, son quizá los más utópicos, ¿m? Y Ledoux más realista. Y sin embargo, es una arquitectura eso, que tenía un carácter moral. Es visto como una búsqueda de la arquitectura como instrumento para mejorar a la sociedad. Y claramente por eso se vincula con todo ese ideario de la Revolución Francesa. Dentro de los patrones por lo cual son revolucionarios, es la utilización de recursos de composición. Fíjense que van a recurrir un poco a estos instrumentos o herramientas de diseño como patrones de ordenamiento, ¿no? Por un lado, la repetición, como hemos visto en la arquitectura neoclásica, es la utilización reiterativa de elementos, o bien de columnas, o bien de arcos, etcétera. Es la más, digamos, herramienta como más común, ¿no? La repetición. Pero dentro de la repetición ellos van a recurrir a algunas soluciones innovadoras, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la repetición automática, que es repetir un elemento varias veces, pues la más sencilla. Pero ellos también hacen esto, yuxtaposición o colocación indiferenciada de elementos equivalentes que sería no repetir el mismo elemento, pero ir creando como una yuxtaposición de elementos que en cuanto a su volumetría, digamos que son equivalentes, ¿no? En cuanto a la masa. Por ejemplo, un cubo y un cilindro que tengan más o menos la misma proporción. Y también el uso de la reverberación que hoy hemos referido en varios arquitectos, el caso de Schinkel con el teatro de la Schauspiel House, sería un caso, ¿no? De reverberación que lo referimos hoy en obras anteriores. También va a estar presente el uso de la reverberación en las obras de estos arquitectos. También van a trabajar con los contrastes, lo que sería la antítesis, ¿no? La utilización de contrastes de texturas, por ejemplo, confrontar unas texturas pulidas con texturas trabajadas rústicas, eso sobre todo lo vamos a ver en el caso de Boulez, o contrastes también de tamaños y de formas, ¿no? Contrastar un tamaño grandilocuente con algo minúsculo, o formas justamente un cilindro con un cubo o cilindro o un cubo con una esfera, justamente. Luego también la tensión entre elementos distantes, ¿no? A veces no se adosan los edificios entre sí, sino más bien creando volúmenes que, aun cuando no están adosados, ¿verdad? Visualmente se van a vincular, crean una tensión virtual que los enlaza, ¿no? Por ejemplo, el uso, sobre todo en el caso de Boulez, lo vamos a ver, el uso, por ejemplo, de obeliscos que se insertan en la parte externa de las edificaciones y crean como un marco anteponiéndose a lo que es la fachada. Pulelo hace mucho eso, elementos distantes, separados, pero que obviamente se van a vincular, van a formar un conjunto. Luego también la compensación entre elementos de diferente peso, van a buscar pues un elemento muy grande, se va a equilibrar con una sumatoria de pequeños, otros pequeños adosados. Luego la penetración de unos volúmenes en otros, que Boulez también es uno de los recursos que más utiliza. El caso del que vamos a ver, lo del cenotafio de Newton, tiene esa superposición, ¿no? De la esfera justamente sobre el cilindro y luego le retira un volumen. Y también la reverberación, que igualmente es parte de la antítesis, ¿no? Al crear esa confrontación o contraste entre un elemento grande, grande y otro minúsculo, pero que es igual.
Y luego, pues, por supuesto, el tercero que sería la respuesta múltiple, ¿no? Usar elementos de un tipo u otro dentro de una misma obra. Todo esto van a ser como los cursos de diseño implementados por estos arquitectos. Entonces, a ver qué hora tenemos. Bueno, vamos a iniciar con Poulet. Bueno, claramente pues nace en 1727, fallece un año antes de concluir el siglo. Es, fue además hijo de arquitecto. Primeramente estudia pintura, pero luego se inclina por la arquitectura, precisamente por la ascendencia del padre. Comienza a trabajar en diseños de interiores, entre ellas justamente el Palacio del Elísio. Es una de las pocas obras con, que él tuvo trabajo, digamos, concreto. El Palacio del Elísio es justamente la residencia presidencial de París, ¿no? Lo que sería eso, el Palacio Presidencial. Si bien él es una de las obras de la cual queda algún vestigio de lo que él proyectara. Del resto, la mayoría de sus proyectos quedaron en papel, son proyectos fallidos. En 1760, para parte de la Academia de Arquitectos de París, luego trabajó también como arquitecto de Federico II el Gran Rusia, en Alemania, y como ven al final, justamente su obra fue muy escasa de obra construida. Tuvo también aportaciones en tratados sobre el arte, vino a ser realmente conocida, datada y publicada por vez primera. Todo eso de él, pero tampoco habían sido difundidos precisamente por su muerte en una época que era muy convulsa. eh, Todavía está en toda esa extensión del proceso revolucionario. Dentro de las características de su obra, se inclina sobre todo por la búsqueda de lo sublime, lo que dice ahí, traspasar los límites y sublímites de la razón, la sublimación. Es que de los tres arquitectos, esa búsqueda de lo sublime es lo más emblemático, que va a transmitirla a través de justamente de trabajar con esos juegos de escalas grandilocuentes. La figura humana queda minimizada ante esos espacios de gran escala, que tiene que ver con lo tercero que está referido, la inmensidad visual. De los tres arquitectos, quizás el que es más purista a nivel de la geometría, la utilización sobre todo de geometría y de formas puras de gran fuerza, y aunque utiliza la ornamentación, una ornamentación muy austera, ¿m? Aparecen, por ejemplo, órdenes clásicos y austeros en comparación con otros arquitectos, el mismo Ledoux, por ejemplo va a ser innovador también en el uso de vestigios del clasicismo antiguo, pero conjugado con nuevas formas. Justamente esa imagen que veíamos de la esfera, ¿verdad? En la cual pues va a recurrir a formas puras de gran fortaleza, nuevas formas, donde aparecen detalles de ese clasicismo, pero detalles que son discretos en comparación con la fuerza que tienen esas formas. Eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Audacia en el manejo de las formas convencionales. Cuando usa formas convencionales, las maneja de una manera innovadora también y pues a su vez logra con eso desarrollar conjuntos novedosos, aun cuando utiliza algunos elementos antiguos, ¿no? Basados en esa inspiración de la antigüedad. Y como dice al final, diseños vigorosos, más imponentes y originales que las estructuras romanas, a partir de una grandilocuente imitación de patrones griegos, más bien. Entonces, abordó, a pesar de que la mayor parte de su trabajo queda en papel, va a abordar las diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la arquitectura civil, va a tratar de contribuir con propuestas asociadas justamente a mejorar la sociedad de su momento, como dice, infraestructuras benéficas para una nueva sociedad. Y justamente esos como temas como el teatro, temas como bibliotecas,
van a ser algunas de esas propuestas, ¿no? Esta es una propuesta para el teatro La Ópera del Carrusel, en la cual podemos ver un ejemplo de eso de la tensión, ¿no? Vean que el conjunto en realidad son tres edificios separados, pero vean que esos tres edificios de alguna manera se genera una asociación, ¿no? Hay unas ejes que claramente hilvana o articula los volúmenes de los extremos con el central. En este caso, también podemos ver esos contrastes de esfera, porque no es una cúpula, digamos, como las cúpulas renacentistas. En este caso está como inserta a la manera del Panteón de Agripa en Roma, ¿verdad? Está circunscrita sobre un cilindro, lo que es el cuerpo central. Es como un gran cilindro en el cual se yuxtapone y se encastra media esfera y lo que aflora justamente como la parte superior de la esfera. Y en los laterales hace planta cuadrada, rodeado por arquerías, como vemos allí, y en el medio inserta unos cilindros también rematados por conos. Fíjense que hay como todas las figuras puras, ¿no? El cuadrado y el círculo. Y luego el cono como remates de las cubiertas laterales y la esfera, la cúpula en la central. Esta es la ópera del volumen central que estamos viendo. Trabaja sobre el elemento central circular del cilindro, todo rodeado por una columnata. Internamente el trabajo de la típica estructura del teatro en forma de herradura, la, lo que sería la sillería del teatro, como toda la utilización de formas puras es siempre lo recurrente. En este caso, es una asociación de lo que es el teatro a la manera barroca, que es justamente la planta en herradura, pero aquí más bien ya trabajada de una manera simplista, ¿no? Que no es la herradura claramente, sino más bien como un medio círculo, ¿no? Como buscando esa pureza geométrica. Vean la espacialidad interna y la imagen de la parte inferior ya en detalle, ¿no? Podemos ver el tema de la escala humana, ese carácter de lo sublime. Ahí se aprecia, vean las figuras minúsculas, esta estructura de haberse construido unido. Y además, fíjense lo que él planteaba como solución. Requería interna un poco como al patrón justamente el Panteón de Agripa de Roma, el Panteón de la época romana, con toda una cúpula casetoneada interna, pero luego la cúpula superior es otra cúpula. Y fíjense que está representada en el dibujo como pudiera hacerse como una especie de concha de concreto armado, de hormigón, que para ese momento todavía no estaba implementado. Por eso hablan de ellos como arquitectos también visionarios. Está trabajado ahí planteado como si fuera eso, la generación de una especie de hormigón. Recordemos que, digamos, la génesis del hormigón también se da en Roma, pero aquí como reinado sin haberse llegado a, ¿no? Pero es de las referencias a la antigüedad y que por tanto es una propuesta innovadora, verse con... Ya volvimos, bueno, más que... Ya, no, ya vamos a terminar. Bueno, cuando terminamos con Boulé, el tema de la planta, el cuadrado perfecto, se agregaban cuatro cuadrantes, como cuatro patios, las distintas galerías, y luego le acopla de cada lado
eso que vemos como si fueran una flor de cuatro hojas, son columnatas, ¿no? Unas columnatas acopladas a cada lado. Los elementos que vemos, esos cuatro puntos, son justamente obeliscos que buscaban como enmarcar la propuesta. Aquí el carácter de la atención es lo que les decía de cómo utiliza elementos formar el conjunto. Y todo ello además es dispuesto sobre ese gran círculo como es una gran explanada sobre la cual locación del espacio interno, justamente de una de esas salas, como si viéramos en el cuadrado, la parte interna del cuadrado, las cuatro alas que surgen del círculo central, correspondería a eso. Está como bóveda, cuatro bóvedas de cañón que emergerían del el elemento central circular. Ahí de nuevo vemos la escala grandilocuente planteada en las figuras humanas representadas y la dimensión de las columnas claramente grandilocuentes. Es algo más bien, más que un alucinante. Ay, a ver si podemos terminar. Bien, junto con el tema del museo y del teatro, también hace esta propuesta, una biblioteca pública nacional muy bien trabajada como un gran espacio rectangular y todo lo que son los andenes de libros está trabajado como una gran escalinata, ¿no? Como si fuera una gradería, un graderío, como si fuera un teatro, pero son realmente los niveles de libros. Fíjense, en la acción corte, como una gran, en este caso la propuesta era una gran nave cubierta por una bóveda de cañón también casetoneada. Ahí vemos la imagen del espacio interno y la imagen externa. Ya en la espacialidad interna de haberse construido un gran espacio en forma de bóveda de cañón con un tragaluz y luego pues toda una excedra y luego lo que les digo, toda la parte de los libros, fíjense como representando esta imagen. Bueno, ya volvimos, ya estamos terminando. Lo que decía, vean cómo el imaginario de él, cómo concibe el espacio de los depósitos de libros, como están como abiertos al público, es un poco ese ideario de la época de las luces, ¿no? Como que el saber estuviera a la mano de todos y allí está la gente, digamos, entre los anaqueles del libro, caminando. Y trabajado como una especie de gran graderío. O sea, aquí se une un poco la postura de orden inclinada hacia la arquitectura clásica, pero también esos ideales que están detrás, vinculados justamente con todo el proceso de la Revolución Francesa y el ideario de la Ilustración. Esta es una planta de otra biblioteca, en este caso otro ejemplo, una biblioteca pública de capuchinos en París,
en la cual planteaba como un gran cuadrilátero, segregaban cuatro cuadrantes y una cedra de ingreso, también como una columnata. ¿Ven? Las composiciones en planta realmente parecen unos cuadros, ¿no? Todos trabajados siempre con módulos. Esta es otra estructura, el plano del Palacio Municipal, donde de nuevo el uso del cuadrado como el volumen central, en el cual se va a rodear por cuatro escalinatas, ¿no? Eso que vemos en línea son escalinatas monumentales, ¿no? De nuevo, serían unas escalinatas monumentales y los cuatro cuadrados de las esquinas serían como unos monolitos justamente que eh, permiten rematar los extremos de las escalinatas. Y el espacio interior del palacio, claramente trabajado con columnas, fíjense, son como una columnata a todo alrededor, una columnata de varios ejes, y el espacio interno, que es justamente lo que sería el espacio de los debates de las asambleas municipales en el espacio central. Ahí pueden ver, ¿no? Lo que sería el elemento cupuliforme central, el que está aquí visto, y los lados laterales. En este caso, de nuevo, reitera como esa asociación a la cúpula hemisférica casetoneada tipo romana con esos arcos de medio punto. También un proyecto de circo, en este caso, bueno, claramente usando el círculo como planta y todas las gradas reiterando la forma circular. ¿Mm? En este caso como un volumen cilíndrico al cual se le ingresa por sucesivas bóvedas que están por debajo del volumen en el cual se colocan todas las gradas, ¿no? Que están en la parte de allí. Ahí se puede ver las gradas de lo que está en la parte de arriba. La planta está hecha como la mitad de abajo, lo que está en el cuadrante inferior izquierdo, sería justamente, y la parte de arriba, las gradas que se superponen sobre eso. Y más abajo, lo que serían ya las celdas internas por debajo, que como siempre se solía en los circos tener lo que son los depósitos ya como un semisótano. Aquí no, podemos ver, ¿no? En este caso como fachada, en este caso trabajado ya como perspectiva. Vean que además están incorporadas esas torres, especie eh, una especie no obelisco, pero sino como la torre de Trajano de Roma, un poco esa reinterpretación de la semana que viene continuamos, estamos ya sobre la hora. Sí. Bueno, dejo de compartir. Bueno, entonces, no sé si me siguen. La semana que viene continuamos, terminamos con Bulé y vemos al de Dux y Leque. Ya veré, revisaré los trabajos y bueno, ya les iré dando las apreciaciones a los distintos trabajos de los equipos. Por nada, bueno, gracias a ustedes y disculpen las interrupciones. Tenemos que ver cómo resolvemos esto del internet porque está bastante complicado. Si alguien se incorporó.
Alianza, veamos.